Ya, nosotros básicamente estamos recomendando que, más allá del cuadro tarifario, siempre es bueno revisar las instalaciones, que no haya ninguna pérdida, que bueno, en reemplazar los viejos artefactos, las luces, es cierto, poner siempre la tecnología LED que permite una reducción importante del consumo, evitar siempre la sobrecarga de tomas, así que siempre son los consejos, siempre el uso racional de la energía. Por lo tanto, es un aspecto que hacemos mucho hincapié, aún, y más aún, perdón, por el tema del cuadro tarifario vigente. La factura siempre se compone de los kilowatts que consume y el precio. Entonces un mal uso o un uso poco racional tiene un impacto negativo y económico en la factura. En las generales, ¿advierte una baja? Es decir, que la gente ha comenzado a cuidarse realmente del consumo, y el hecho de hacerlo en cosas mínimas como no dejar toda la noche la luz encendida, disminuir el uso de lavarropas automático, entre otros elementos comunes de la casa, ¿realmente tiene impacto en la reducción del consumo? Mira, nosotros por lo que estamos viendo en los casos puntuales, la verdad que lamentablemente no vemos una reducción del consumo o un cambio de hábito de consumo en la parte eléctrica. Más allá de justamente eso llamativo, justamente el precio se ha incrementado y tiene un impacto negativo económico, por decir, en el presupuesto familiar, así que llamativo. Más de hecho, tenemos una referencia, acá en Villegas hay acerca más o menos de más del 30% de los usuarios tienen el beneficio de tarifa social, y la tarifa social tiene una cobertura hasta 150 kilowatts. Y vemos muchos casos que esa gente sobrepasa o duplica el consumo. Entonces es como que uno termina un poco de no entender, ¿no es cierto? Tenés un cierto beneficio y realmente se termina licuando porque, bueno, consume el doble o el triple. Lo mismo pasa cuando con el cuadro tarifario vigente hay un plan estímulo que implica que una reducción de un 20% de la factura siempre y cuando ya se disminuye un 20% el consumo en relación al año anterior. Y eso prácticamente no lo vemos, son muy pocas personas en las que acceden, así que esto nos da un poco la pauta que aún con los precios actuales el comportamiento no se ha modificado y lamentablemente tiene un impacto mayor económico, ¿no? Hoy hasta es motivo de broma en muchos casos. El propio intendente, el propio presidente ha sugerido el cambio de lámparas, como acaba de citar, y otras conductas que parecen propias de una economía de guerra. Sin embargo, usted considera y hasta sugeriría también que efectivamente las lleven a cabo, que va a haber impacto en la reducción del consumo. Sí, totalmente. Yo creo que cualquier comportamiento, cambio de hábito va a ayudar a tener un menor consumo, ya sea como utilizando la tecnología LED, no cierto, por ejemplo, bajar las lámparas bajo consumo es un aspecto, como decís vos, el tema racional, el tema del uso de las lavarropas, todo tipo de artefactos eléctricos, no dejarlos enchufados, cierto, desenchufarlos, por ejemplo, cuando decir en un lugar no hay nadie, tratar de que no haya ningún tipo de elemento electrónico encendido. Televisores que quedan en stand-by y sobre todo monitores de computadora, los cargadores de celulares, ¿son cosas habituales de esto que pueden incidir en el consumo? Son habituales, y cada vez, vos fíjate, el menú de elementos electrónicos en la casa va ampliando, pavas eléctricas, hornos eléctricos. La verdad que cada vez la presencia eléctrica es mayor en la casa, así que por lo tanto, en la medida que no se estén usando, siempre se recomienda desconectarlo. El modo stand-by sigue consumiendo energía. Así que por lo tanto siempre recomendamos ese tipo de acciones, pero bueno, lamentablemente un poco nos cuesta a veces, yo también incluyo, cambiar los hábitos, pero bueno, uno lo ve reflejado cuando empieza a tomar determinadas pautas o conductas, el beneficio se ve en la factura. Hablaba del usuario social. ¿Quiénes están encuadrados dentro de esto y quiénes pueden encuadrarse y qué pasos seguir para lograrlo? Mira, siempre está buena la pregunta que me haces, porque es bueno aclarar que la empresa no es el filtro o quien define o quien ingresa ese beneficio. Siempre la que define es la CINTI, que es un organismo del Estado que hace un cruzamiento de datos con el ANSES, con la FIP, con registro automotor, registro de propiedad, y generalmente los que pueden acceder son los jubilados, que bueno, reciben los jubilados, las personas que están que tiene un beneficio de plan de una extensión familiar, excombatientes de Malvinas, discapacitados, electrodependientes, así que, pero bueno, y para su vez también tenés criterios que te incluyen y criterios que te excluyen. Por ejemplo, si es una condición que, por ejemplo, una persona tiene las condiciones para poder acceder a la tarifa social, pero a su vez tiene por ejemplo, un vehículo con una antigüedad no menor a 10 años, queda excluido, o tiene más de una propiedad, pues, ¿qué pasa? Nosotros vemos también que hay casos que una persona que tiene, por ejemplo, el marido, para hacer un ejemplo X, ¿no? El marido
tiene una buena cantidad de bienes, pero la luz tiene a nombre de la mujer. Entonces, accede al beneficio de la tarifa social, pero bueno, después de varios cruzamientos se termina eliminando. Todo lo que es el proceso de tarifa social es un proceso dinámico, se va variando, ¿no es cierto? Se van actualizando las tablas, nosotros le mandamos la información a la OCEBA, el OCEBA la síntesis, ahí tenemos la devolución. Así que lo cual puede ser que, por ejemplo, hay casos que personas que realmente necesitan, pero no figuran en ningún lado, entonces no pueden acceder al beneficio. Entonces hay que hacer los trámites necesarios frente al ANSES, frente a todos los organismos que consideren necesarios, como para poder que le figures en la base de datos del gobierno y poder acceder al beneficio. Hace un instante hablaba que hay un beneficio, independientemente de la cuestión de la tarifa social, para aquellos que estén en promedio con 150 kilowatts. ¿Es un consumo promedio? ¿Cuáles son las cosas en el lapso de un mes que llevan a uno a consumir esa cantidad de kilowatts? Creo que es un consumo, estamos hablando de personas que tienen condiciones no sé si básicas, está bueno decirlo, pero bueno, condiciones las necesarias, ¿no? Yo creo que hoy promedio en una casa normal estaría entre los 200 y 400 kilowatts. Así que 150 kilos es un número bastante razonable, serán 300 kilos bimestrales, que es un número que no está muy lejano de la realidad. Pasa que bueno, también acá en Villegas y en otras localidades estamos viendo que al no contar con red de gas, por ejemplo, la gente en invierno se calefacciona en forma eléctrica, lo cual hace los consumos se incrementen muchísimo. En Villegas tenemos la particularidad que tenemos pico de consumo en invierno y en verano, cuando justamente en otros lugares, por ejemplo, en otras localidades donde cuentan con mayor red de gas, posiblemente el impacto en el invierno eléctrico sea menor. Pero sí, estamos dentro de los parámetros normales. Bien. Los split son una gran usina generadora de kilovatts. Sí, exactamente. Sí, más o menos está estimado que el uso intensivo del split puede ya tener una incidencia entre un 40 y un 60% entre la factura. Así que, por lo tanto, es fundamental tratar de evitarlo o usarlo lo necesario. Tampoco uno pide medidas extremas, ¿no? Pero bueno, además uno es consciente que teniendo familias o chicos, como hay muchas cosas puntuales, no voy a pasar feo por no poner el split. Pero bueno, yo creo que ni un extremo ni otro. Siempre está bueno tener presente que la luz, el precio de la luz se ha incrementado, posiblemente sigue incrementándose si sigue la política de reducción de subsidios, así que por lo tanto tenemos que aprender a tratar de usar todo con forma más cautelosa. Con respecto a esto, para cerrarlo, cuando uno comienza a restringir el uso de la energía eléctrica, ¿en cuánto tiempo se nota en la factura el impacto? Mira, generalmente, más o menos en promedio, la factura que está pagando hoy corresponde a consumos de 60 días anteriores. Así que el consumo que hoy estamos evitando en el transcurso de entre 60 días se tenga impactado en la factura. Más o menos es un poco un tiempo estimativo entre que se va al medidor, se procesa la lectura y después se factura. Así más o menos en promedio eso. Pero bueno, siempre más allá del momento de la factura es importante tener la pauta y el conocimiento de que si hago un mal uso de la energía voy a tener un impacto negativo en cuanto a lo económico en la factura.